Hola, muy buenos días. Siendo las 12 de la tarde, Ciudad de México, vamos a comenzar esta plática acerca de erogaciones que el SAT considera como dividendos ficticios. A nombre de Sueza Consultores le damos la bienvenida y, bueno, básicamente estableceremos que es una plática aproximadamente de 30 minutos. Recordemos que los temas que vamos seleccionando para las pláticas de los bienes es derivado de los cuestionamientos que se llega a tener en SUDESA en el transcurso de la semana y o también a petición de los participantes que solicitan tomar un tema en especial. Y en preciso, este es un tema que en la práctica y hoy por hoy la autoridad ha estado considerando o quiere considerar estas mecánicas, estas operaciones que tenemos con los socios y accionistas en particular y en preciso como dividendos. Muchas veces, bueno, dentro de la propia información financiera que obra en poder de la empresa, pues bueno, tenemos operaciones constitucionarias y dentro de ellas se establecen algunas operaciones con socios o accionistas, de los cuales se emiten o se expiden cheques o se realizan transferencias a su favor y los cuales no son comprobados en el transcurso del tiempo. Pues bueno, más allá de ello, vamos a ver qué es lo que se gesta como un dividendo, cuál es la característica del dividendo, por qué se le llama un dividendo ficto y no un dividendo jurídico fiscal como tal, cuál es la diferencia, a efectos de que tengamos la visualización completa y más, lo más importante, tener el elemento de defensa en dado caso que por algún motivo la propia autoridad quiera determinar o quiera establecer un dividendo ficto, establecer si estamos dentro del supuesto y o si no lo estamos, también así establecerlo para efectos de tener ese mecanismo, como les comentaba, de defensa hacia contra la propia autoridad. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos aquí de primera instancia, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tenemos básicamente que el artículo 19 se establece que para que haya un dividendo se deben de cumplir varios elementos, se deben de cumplir varios requisitos. Y de primera instancia, el primer punto para que exista un dividendo jurídico como tal y no ficto, básicamente estamos hablando de que exista una utilidad, estamos hablando de distribución de utilidades a través de la figura o a través de la herramienta del dividendo. Pues de primera instancia debe de existir esa utilidad. Suena un tanto paradójico establecer que se indique que debe de existir la propia utilidad. Pues bueno, nos ha tocado ver más de una ocasión donde la empresa no tiene utilidades financieras y hace decretos de dividendos. Bueno, de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, primero se debe de aprobar esa parte de la repartición y esa aprobación es por parte de los socios en forma colegiada, en forma individual. Recordemos que el artículo 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues lo que prohíbe es la práctica leonina y favorece que haya un favoritismo a los socios mayoritarios y protege a los socios minoritarios. Entonces, esta decisión de la distribución de dividendos debe de ser en forma colegiada por todos los socios o accionistas que integren directamente a la corporación. Bueno, bajo este orden de ideas, y una vez que se haya acordado la distribución, pues se debe de establecer en una acta de asamblea, aprobados por asamblea de los socios. Aquí se establece perfectamente bien, insisto, en el momento en el cual nos ha tocado hacer revisiones por parte de SODESA a algunos de nuestros clientes, cuando hacemos el compliance corporativo que nos solicitan este servicio, pues bueno, se advierte, se precisa en relación a que también hacemos una distribución de dividendos y nada más lo único que se hace es la gestación contable y la distribución o la canalización del dinero correspondiente y no se le da seguimiento a toda la parte corporativa que debe de existir para que se pueda consolidar el dividendo. Es decir, no se hacen actas de asamblea en las cuales se apruebe la distribución de dividendos, no tenemos el soporte correspondiente que vincule el dividendo junto con este documento comprobatorio. Pues bueno, es uno de los requisitos que debemos de tener en cuenta y que debemos de cumplir. Recordemos que estamos en este momento estableciendo la característica de un dividendo jurídico. Adelante veremos el tema de un dividendo ficto, veremos cuál es la diferencia y por qué la propia autoridad lo considera como un dividendo ficto y lo debe de manejar bajo ese orden de ideas. En dado caso que, y estamos todavía en la parte financiera, que haya pérdidas, pues de primera instancia las pérdidas deben de restituir
las utilidades que se generen en el futuro deben de restituir a las pérdidas. Y una vez que se haya hecho la restitución de las pérdidas, luego entonces se advertirá si en dado caso hay remanente para efectos de para poder hacer la distribución del dividendo correspondiente. Bajo este orden de ideas, y entonces la parte vertebral, como podemos ver en este momento, es la parte financiera más allá que la parte fiscal. Sí haremos comentarios en razón a lo que es la cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa CUFIN, este comparativo que se da a efectos de saber si va a pagar o no impuestos el propio contribuyente, en este caso la persona física, y o en dado caso persona moral que esté percibiendo dividendos. Bueno, bajo este orden de ideas se debe de restituir la parte financiera, y nuestro punto vertebral hoy por hoy será esa parte financiera, esa utilidad financiera, para saber exactamente hasta qué monto vamos a poder hacer la distribución de los dividendos correspondientes. Un tema que también ha pasado o se ha pasado por alto es, recordemos que una vez que se tiene o se crea la famosa utilidad, de la propia utilidad debemos de crear una reserva legal, que se debe disparar un 5% de reserva legal hasta cumplir la quinta parte del capital social. Esta reserva legal, bueno, su objetivo como tal, su precisión es precisamente proteger a la propia empresa de contingencias futuras a través de esa reserva que debe de quedar resguardada directamente, es decir, se separan de las utilidades, pero no nada más con un efecto contable propiamente dicho, sino se tiene que hacer la relación directamente hacia la parte financiera, hacia la parte de los flujos, para que se quede esa reserva y, como su nombre lo indica, poder hacer un frente a contingencias futuras que se pueden establecer. Pues bueno, lo que también nos ha tocado ya en la práctica ver que realmente ya incluso este tema de la reserva legal, y ya no tanto como separación al flujo del efectivo, sino como asiento contable, se ha perdido este mecanismo, este registro, y la mayoría de los casos que hemos visto no hacen este registro de la reserva legal para efecto de la distribución de la utilidad y hacer la canalización correspondiente. Y recordemos que el efecto o el punto financiero que debemos de tomar en cuenta para la distribución de dividendos es una utilidad ya neta después de la reserva que se haya creado directamente por parte de la empresa. Como veíamos, de acuerdo al artículo 19, se tiene que hacer una asamblea, y de acuerdo al artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tenemos realmente qué tipo de asambleas son de naturaleza ordinaria, y de acuerdo al 182, las asambleas de naturaleza o de carácter extraordinario. Bueno, bajo este orden de ideas, pues aquí vemos que directamente cuando vayamos a hacer este informe anual que se tiene que ir realizando, recordemos que cada año se debe de hacer una asamblea ordinaria, a más tardar en el mes de abril. Esta asamblea ordinaria es la que refleja, en dado caso, la situación financiera, es decir, si la empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas, cómo se gestaron esas utilidades o cómo se gestaron esas pérdidas. Incluso recordemos que hay una modificación, bueno, ya tiene tiempo atrás, del Código Fiscal de la Federación, en la cual nos indica, nos establece que también se deberá de poner una leyenda en esa acta de asamblea ordinaria, donde los socios o accionistas son conocedores de los resultados, incluso fiscales. Es esta parte de hilo conductor, donde se quiere responsabilizar también a los socios o accionistas del conocimiento de, en dado caso, de la situación fiscal de la propia empresa. Bueno, normalmente dentro de esta asamblea ordinaria se gesta si se va a hacer una distribución de dividendos, bajo qué características se va a hacer la distribución de dividendos, y en dado caso registrar la operación. Y aquí un punto importante, es decir, se detona muchas veces el tema de la distribución del dividendo. Eso lo llega a realizar directamente el socio o accionista, pero muchas veces no existe la conectividad directamente entre el accionista
propiamente establecido y la parte del contador o la parte financiera. Y ojo, podemos incluso tener una falsedad en la información financiera, puesto que puede haber ya un acuerdo por parte de los socios en los cuales acordaron una distribución de dividendos, pueden tener esa acta de asamblea, nunca se la proporcionaron directamente al área financiera, al área contable, y no existe ese registro. Y dentro de la propia acta se estableció que, y normalmente viene así la leyenda, palabras más, palabras menos, donde se le establece y se indica que la distribución de los dividendos se hará de acuerdo al flujo de efectivo que vaya generando la empresa en el periodo que corresponda, ya ponemos del año 2021 al año 2024, al año 2023, según sean los acuerdos que se hayan detonado de los accionistas. Bueno, esta información debe de obrar ya en poder de la parte financiera, puesto que ya debemos de tener directamente un registro contable. Ahorita vamos a ver esta parte de los registros contables, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ver cómo debe de quedar concatenada esta información. Como te comentaba, también el artículo 16, pues es un artículo protector hacia el socio minoritario, es decir, te establece este artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que la distribución de los dividendos se hará en parte proporcional a la participación accionaria. Entonces, por ningún motivo se puede excluir a los socios minoritarios de la participación de las utilidades correspondientes. Es decir, se deben de incluir en la propia acta, en el propio acuerdo, en ese tema colegiado que llegaron a resolver los socios o accionistas, y derivado de ello les debe de tocar o les debe de corresponder una participación de acuerdo a su porcentaje y no se le puede excluir del pago de los dividendos. También lo que hemos notado es que en múltiples ocasiones se llega a constituir una empresa, se establece un capital que no es pagado y suscrito. Es decir, sí se establece como tal dentro del documento constitutivo de que se está haciendo una aportación de 50,000, de 100,000, de 150,000 pesos, pero realmente ese dinero nunca entró a la tesorería de la empresa. Entonces, normalmente el registro contable que se va gestando es un deudor que básicamente es el socio y el accionista, y se crea la cuenta de capital social, la cuenta, y derivado de ello, dentro de la cuenta de capital contable, la cuenta de capital social. Bueno, bajo este orden de ideas, al fin del día, ese capital que se establece en el acta constitutiva como capital pagado y suscrito, al fin del día no lo es como tal, puesto que ese dinero no ha entrado o no obra en poder de la empresa. Bueno, pues recordemos que dentro de todo esto tenemos un año para hacer la exhibición del propio capital correspondiente, ya que si en un año no se ha hecho ese capital, bueno, entonces terceros pueden tildar con falta de validez este contrato organizacional, es decir, lo que conocemos como acta constitutiva. Se puede tildar de ilegal, y de ahí incluso todos los actos que se van relacionando directamente o vinculando directamente hacia esta parte de la compañía. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces tenemos un registro de un deudor diverso, tenemos un registro de un capital social, ese capital social nunca quedó suscrito, y entonces la empresa queda vulnerable a las decisiones de un tercero, e incluso pueden establecer la disolución y liquidación de la propia corporación. Por lo cual los invitamos a que sí hagan un análisis de esta información y en dado caso puedan hacer las correcciones correspondientes. Me voy a permitir hacer un énfasis aquí en una pequeña hoja de Excel. Denme un segundito. Vamos a hacer un pequeño resumen. Permítanme, denme un segundo, por favor. Entonces, bueno, vamos a establecer aquí elementos.
Bueno, recordemos, primero, y estamos en el tema del dividendo legal. ¿Qué requisitos se deben de cumplir? Bueno, pues, haciendo un pequeño resumen, lo que veíamos, debe de existir una utilidad. Dos, se debe hacer la separación de la reserva legal. Tres, debe de estar en un acuerdo de socios o accionistas. Y aquí se desprende el acta de asamblea. Normalmente es dentro de la ordinaria, dentro de la asamblea ordinaria. Cuatro, la participación de la utilidad es en proporción a la aportación. 5. Derivado de todo esto, debemos de advertir y tener cuidado en la parte de la exhibición del capital, bueno, la exhibición y suscripción del capital contable. Es decir, debe de estar efectivamente enterado, efectivamente exhibido. El capital contable. Bueno, estos son algunos elementos y todo esto, recordemos que es para establecer el tema de un dividendo legal. De esta forma se gesta el dividendo. Llega a suceder que si se hace un decreto de dividendos, si se hace un decreto de dividendos, luego entonces debemos de hacer un registro contable. No obstante que no se haya pagado el dividendo, sí tenemos que tenerlo registrado directamente en la contabilidad a efectos de que un tercer lector esté en conocimiento de la información que obra en poder de la empresa. ¿Cuál es el registro contable? Bueno, primero vamos a hacer la separación de la utilidad, vamos a hacer el tema de la reserva legal. Y una vez que se tuvo la utilidad, vamos a constituir la reserva legal. Y el asunto contable que vamos a hacer por el tema de la reserva legal va a ser a utilidad del ejercicio. Bueno, vamos a ponerle aquí. Cargo y abono. Dentro del cargo, vamos a cargar a utilidad del ejercicio, que de ahí vamos a separar la reserva correspondiente. Vamos a hacer un abono a reserva legal. Ese es el primer movimiento que tenemos que hacer al reconocimiento de la reserva. Si te das cuenta, entonces ya la utilidad viene disminuida, de tal suerte que entonces no vas a distribuir la utilidad sobre la totalidad, sino una vez que le haya restado la reserva correspondiente. Se hace el decreto y en la acta constitutiva o en el poder constitutivo o en la acta de asamblea se establece que se hará la restitución del dividendo conforme vaya teniendo flujos la empresa. Luego, entonces, en ese momento tenemos que hacer el reconocimiento, porque recordemos que lo que registra la contabilidad, pues son al fin del día derechos y obligaciones. Y ahí, en ese momento, la empresa ya tiene una obligación directamente con un tercero, que en este caso es uno de los accionistas.
Entonces, este es el asiento contable 1. El asiento contable 2 sería cargo a utilidad del ejercicio con abono a acreedores diversos. Para hacer el reconocimiento y que en dado caso un lector, un tercero, en el momento que pueda establecer un análisis a los estados financieros, tenga el conocimiento que la empresa tiene un pasivo que al fin del día tiene una renta que tiene que cubrir directamente a un tercero que se llama en este caso socio o accionista. Entonces aquí dentro de los acreedores le vamos a poner socios. Aquí ya está el reconocimiento. Asiento contable número 3. Se liquida el dividendo. Ya la empresa ya tiene flujo. Entonces, en este momento estará ya la distribución, ahora sí, directamente, y entonces haremos una cancelación con cargo a acreedores versus con abono a bancos. Y aquí ya queda saldada esa operación, pero fíjate lo importante de toda esta temática, que ya tuvimos el reconocimiento básicamente del dividendo correspondiente, ya lo tenemos reconocido como un pasivo, como una obligación que tiene la empresa a cargo de un tercero o a favor de un tercero, mejor dicho, y en el cual, en dado caso que un lector a los estados financieros llegue a hacer algún análisis correspondiente, pues ya se advierte en dicha información dicho pasivo. Tema de hoy, dividendos fictos. Todo esto se dio bajo la característica de un dividendo legal. Vamos a hacer un comparativo con lo que tenemos aquí. Normalmente, los socios o accionistas de empresas solicitan dinero. A ver, emíteme un cheque, realízame una transferencia por tal cantidad. Entonces podemos entrar a dos temas. Podemos entrar al tema de que el accionista ahora se convierte en deudor básicamente de la empresa y o que incluso ese dinero lo vaya a utilizar el propio accionista para efectos de visualizar gastos por cuenta de la propia organización, gastos por cuenta de un tercero. Que bueno, esto es reconocido de acuerdo al artículo 41 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a hacer el doble análisis. ¿Qué sucede si el accionista solicita un dinero correspondiente? Entonces, el asiento contable que normalmente llegamos a realizar es cargo a deudores. Vamos a ponerle aquí incluso cantidades, 100,000 pesos, con abono a bancos. Los 100,000 pesos. Ahí lo tenemos. Cargo a bancos con abono a deudores. Cargo a deudores con abono a bancos. Pasa el mes 1, pasa el primer año, pasa el segundo año, y ahí tenemos el reconocimiento de este deudor, que es un socio. Dado caso, la propia autoridad puede configurar que esta salida de dinero
es un dividendo. A ver, pero espérame tantito, autoridad. No te confundas. Fíjate que este dinero que salió, autoridad, no es de una utilidad. No se hizo un acuerdo de esos accionistas, entonces no es un dividendo legal. Por eso utiliza entonces el concepto de dividendo ficto. Es una ficción sin tener que cumplir con los requisitos legales. Para efectos fiscales sí se va a dar la categoría de dividendo. Es el problema que se está gestando y esto lo tenemos, digo, a través de hoy, de la práctica de hoy. Esto es un caso que nos llegó en el transcurso de la semana y esto es lo que está revisando la propia autoridad. E incluso voy a hacer otro comentario relacionado a esto. Pues recuerda que en este caso, bueno, ahorita o dentro del caso que tenemos no fueron 100,000 pesos, es muchísimo más. Entonces, a los 100,000 pesos por ministerio de ley, lo tenemos que piramidar. Es decir, lo vamos a multiplicar por el factor de 1.4286. ¿De dónde sale el 1.4286? Ahora que regresemos a las láminas, advertiremos el fundamento legal. Entonces, ese dividendo va a ser de 142,860. Sobre esto se va a cobrar el 30% como tasa impositiva. Y este es el impuesto a cargo del contribuyente, 42,000. La lógica que utiliza la autoridad para efectos de piramidar la base del impuesto es la siguiente. Si bien es cierto, accionista, tú tienes 100,000 pesos en tu bolsa. Debió haber existido una base que una vez que la multiplicaras por la tasa del impuesto, me diera directamente los 100,000. Si tú te das cuenta, si a los 142,000 tenemos de base, le restamos el impuesto correspondiente, ahí están los 100,000 pesos. Esa es la lógica que utiliza. Luego, entonces, hay que tener cuidado para efectos de visualizar esto dentro de la información que tenemos obra o puede obrar en el expediente de la propia empresa. Y también haré algunos comentarios al finalizar, pues, ¿qué pasa con estas operaciones que vamos haciendo al día con día? Todo ese dinero que va entrando de flujo hacia las propias empresas. Dentro de 8 días vamos a tener el curso relacionado a qué sucede cuando tengo depósitos de 15,000 pesos en adelante, si les son notificados al SAT, o cómo está la información correspondiente. Ahí haremos un análisis directamente a cualquier tipo de persona física que se le pueda atribuir un depósito correspondiente. En este caso estamos viendo la característica de este dividendo y se considera dividendo ficto porque no cumplió con las características de un dividendo legal. La autoridad crea la ficción para efectos de poder establecer, como se puede ver aquí, el cobro del impuesto correspondiente. Al fin del día, la autoridad está liquidando por 42,858 pesos. Eso es lo que liquida la propia autoridad. Adicionalmente, podemos tener otro supuesto. Gastos por cuenta de un tercero, que se le otorgó dinero al socio o accionista. Este fue a través de un préstamo que se le hizo. Esto se los comento para que vayan analizando su situación de sus empresas y si están en estos supuestos, pues bueno, tengan
oportunidad de poder hacer las correcciones correspondientes antes de que por parte de la autoridad les puedan finiquitar un crédito fiscal. Estos son gastos a comprobar. Es la misma característica. Puedes en cierta medida también otorgarle un recurso al propio accionista. Va a hacer cargo a deudores. Vamos a establecer los mismos 100,000 pesos. Un abono a bancos. Los mismos 100,000 pesos. Aquí tenemos al socio. Esos 100,000 pesos debieron haber sido utilizados para que el socio realizara esos gastos: compra de papelería, compra de materia prima, compra de equipo de oficina, lo que correspondiera. Al fin del día, se advierte que de los 100,000, lo único que comprueba son 20,000 pesos. Es lo único que comprueba. Derivado de ello, tenemos un diferencial de 80,000 pesos que puede caer dentro de la vertiente de dividendo ficto. ¿Por qué? Porque al fin del día le tenemos que demostrar a la autoridad precisamente esa situación de si fue un gasto por cuenta de terceros o si fue un préstamo correspondiente. Y ante esa tesitura nos encontramos al día de hoy. Por lo cual, pues es importante que, insisto, hagamos un análisis a nuestra información y se pueda advertir en dado caso si estamos en esta hipótesis, si estamos en este supuesto, pues bueno, para realizar las correcciones correspondientes. Me regreso a la presentación. Aquí te dice el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que la integración del dividendo se realizará al monto correspondiente, lo vas a multiplicar por la tasa de 1.4286. Aquí está la tasa que les había yo comentado hace un momento. Y el resultado, una vez que hayas hecho la multiplicación o ese dividendo piramidado, ese dividendo integrado, que bueno, ya explicamos por qué se tiene que piramidar, se multiplicará por la tasa del 30%. Y una vez que se multiplica por la tasa del 30%, luego entonces ese se convertirá en el impuesto a cargo del contribuyente. De acuerdo al artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues bueno, me está indicando qué se deben de considerar como dividendos fictos. Y uno de ellos es lo que se establece en la fracción segunda y te indica que se deberá de considerar dividendos fictos, y me voy a permitir leer a literalidad la lámina de acuerdo a la siguiente información. Los préstamos a socios o accionistas se consideran dividendos fictos, excepto que, primero, que sea consecuencia normal de la operación de la persona moral. Si la persona moral se dedica a prestar dinero, bueno, ahí podríamos establecer que podemos cumplir con la primera excepción. Segundo, que se pacte a plazo menor de un año. Era lo que te decía, muchas veces tenemos esa cuenta de deudores diversos a cargo de los socios accionistas. Pasa el año 1, pasa el año 2, pasa el año 3 y al fin del día tenemos ese dividendo ya configurado y del cual no se ha pagado el impuesto sobre la renta correspondiente. Tercero, que se le deberá de cobrar una tasa de interés, situación que también o en la práctica no se llega a realizar. Normalmente hacemos la dispersión del recurso hacia el socio o accionista, puede ser por un periodo menor a un año. Dentro de tu objeto social puede venir que eres una empresa que hace la realización de préstamos correspondientes, pero lo importante, no se gestó una tasa de interés. Entonces,
al no cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 140, luego entonces podemos tener esa impresión relacionada directamente hacia el socio o accionista como un dividendo. Y por último dice que efectivamente se cumplan los establecidos en las fracciones A, B y C. Si se cumplen con las fracciones, entonces no se considerará dividendo ficto y de tal suerte no habrá una causación del impuesto. Y se detona que realmente sea un préstamo jurídico y no una ficción para efectos de tratar de evitar una carga impositiva y lo que se haya hecho realmente es una distribución de los dividendos directamente al socio y o accionista. ¿Qué otros conceptos se consideran como dividendos fictos? Las erogaciones que no sean deducibles conforme a la ley del impuesto sobre la renta y beneficien al socio o accionista. Entonces también hay que advertir todo lo que tenemos dentro de la cuenta de los no deducibles y que derivado de esa cuenta de los no deducibles se tenga el tema de un beneficio hacia el socio y o accionista. Aquí es importante tener esta mecánica que cuando se le dispersen los recursos al accionista y derivado de esos recursos al accionista se tuvo una erogación y esa erogación no fue vinculada con el objeto social de la empresa, entonces normalmente lo que gestamos en la práctica es un gasto no deducible. Bueno, más allá de tener esa afectación como no deducible, va a tener una repercusión como un dividendo de carácter ficto. Asimismo, se considera como dividendo ficto la omisión de ingresos o las compras no realizadas o indebidamente registradas. Dentro de las revisiones que tenemos por parte de la autoridad, sí son un tanto quisquillosos en estos puntos y sí observan este tema de omisiones, este tema de acciones u omisiones por parte de la empresa, por parte de los administradores de las mismas, y sí pueden injetar en dado caso el concepto de un dividendo ficto. Incluso las utilidades determinadas en forma presuntiva por parte de la propia autoridad. Bueno, ya para ir dando cierre a la plática del día de hoy, vamos a establecer lo siguiente. Derivado de esta mecánica del dividendo ficto y en especial quisimos atacar, si te das cuenta, el día de hoy fue muy específico a una cuenta, a un sector, que es básicamente lo que está determinando la autoridad, en este caso, como mecánica y medida de fiscalización. Esto te lo comentamos porque hoy por hoy tenemos un caso directamente que nos llegó esta semana en Sodesa, el cual estamos resolviendo, por lo cual es importante ir retroalimentando, puesto que podemos ser sujetos también de la misma revisión y recordemos que lo que vamos haciendo con las prácticas de los días viernes es crear una comunidad en la cual podemos tener una interlocución directamente para efectos de poder retroalimentarnos, ya que si no lo hacemos de esta forma, un tercero no va a llegar a retroalimentarnos. La retroalimentación va a ser entre nosotros básicamente. Pues bueno, el artículo 10 te dice, y para finalizar ya el día de hoy, te establece y te indica que en el dado caso que se dé este tema del dividendo ficto, el impuesto que se va a cobrar por parte de la autoridad hacia el gobernado, hacia el administrado, hacia el contribuyente, tendrá la característica de pago definitivo. Es decir, ese cobro que te van a hacer tiene un pago definitivo y no lo vas a poder acreditar contra el impuesto sobre la renta propio como empresa, según lo establece el artículo 9 y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues bueno, el artículo, y con esta lámina finalizamos, el artículo 41 te regula esos gastos por cuenta de un tercero. Y recordemos que esos gastos por cuenta de un tercero a la autoridad no le gustan. Normalmente lo que está esperando la autoridad es que si haces una compra, pues el cheque salga de la cuenta de la empresa directamente hacia el proveedor y o hacia el acreedor. Pero este artículo 41 te permite que puedas realizar, vamos a poner un gasto por cuenta de un tercero que es muy usual, un viático. Tienes un trabajador, al fin del día el trabajador es un tercero para la empresa. Le otorgas una cantidad para que realice gastos por cuenta de la propia empresa para cumplir el objeto social de la misma. Bueno, pues al fin del día ese recurso que se le otorga al tercero lo tiene que erogar directamente, para lo cual le fue asignado el mismo, de tal suerte que, y al fin del día, va a ser hospedaje, alimentación, transporte. Bueno, bajo esta tesitura, este tercero
el recurso que se le otorgue va o lo vamos a tener registrado, lo vamos a tener canalizado en una cuenta puente que va a ser directamente o en una cuenta de control que va a ser directamente la de deudores diversos. Pues bueno, lo que también hemos notado que cuando llega la autoridad le gusta revisar esas cuentas de gastos a comprobar o deudores diversos, y normalmente en gastos a comprobar se trata de determinar dividendos fictos, en deudores diversos trata de determinar dividendos fictos, y más allá, incluso en gastos a comprobar, se establece gastos no deducibles, y lo que arguye o lo que argumenta la propia autoridad es que como al fin del día la erogación no se hizo directamente de la empresa al proveedor, luego entonces quiere gestar el no deducible. Pero esperan tantito, autoridad, existe el artículo 41 del reglamento que me detona esa aplicabilidad, ese control de gastos por cuenta de un tercero. Pues bueno, no me queda más que agradecerles que me hayan otorgado 40 minutos de su tiempo, son 12:41, que me hayan otorgado 40 minutos de su tiempo. Espero que realmente lo que hayamos comentado el día de hoy les sirva a efectos de que puedan ustedes tener elementos propios para poder, en dado caso, desvincular ese tema de dividendos. El tema de dividendos es un tema apasionante en el sentido de que existen muchas vertientes. Hay una pasión en cuanto a la parte legal, en cuanto a la parte fiscal, en cuanto a la parte contable, como lo pudimos visualizar el día de hoy. Digo, normalmente esto da para un tema de 3-4 horas. Nosotros te invitamos a nuestro próximo curso que tendremos el próximo jueves 24, aspectos legales, fiscales y contables de los dividendos, donde haremos un desglose completo, haremos casos prácticos. En dado caso, si tú tienes alguna temática, si tú tienes algún cuestionamiento que estás viviendo actualmente y tienes alguna inquietud, algún cuestionamiento, entonces en ese momento y bajo este curso que llevaremos a cabo, ahí mismo lo podemos resolver, nos proporcionan los datos, hacemos las ecuaciones correspondientes y te daremos el punto de camino, te daremos el vehículo, te daremos la guía para resolver el tema en el cual estás inmerso. Bueno, para finalizar, pues les comento que pueden visitar la página de Sodesa, sodesasc.com. Ahí tenemos aproximadamente 30 materiales de uso para ustedes, de uso gratuito. Estamos subiendo también ya grabaciones, las cuales nos habían pedido, en dado caso, si no tuviste la oportunidad de poder tomar este curso desde el inicio, esto se subirá en el transcurso del día y lo vas a poder visualizar directamente en la página de Sodesa. Asimismo, te comento que tenemos un grupo de WhatsApp. En este grupo, pues bueno, básicamente lo que tenemos es, o lo que se gesta es información de naturaleza contable, fiscal, legal, y bueno, ahí vamos haciendo intercomunicación, vamos haciendo esta comunidad que les estoy platicando el día de hoy, y bajo esta comunidad pues nos vamos retroalimentando. Hay algunos que de los compañeros que saben que hay fechas abiertas para sacar citas, ahí nos van comunicando. En este momento pueden encontrar citas y ahí nos vamos retroalimentando. Bueno, voy a pasar a hacer un tema de preguntas y respuestas, si es que las hay, y si no, para dar por cerrado el curso del día de hoy. Nancy, ¿pueden enviarnos la lámina de los registros en Excel del exponente, por favor? Claro que sí. Antes de cerrar, Nancy, voy a guardar esta información para que se les pueda enviar. Tenemos a Gloria, muchísimas gracias. Nancy, cuestionamientos no veo. Aquí uno de Berta. Tengo el caso de una sociedad en la que el socio es el que paga gastos de la sociedad, así que se le registra como acreedor diverso. Por más que le dicen que los gastos se paguen con la cuenta del banco de la sociedad, no lo hace. La cuenta de acreedores es inmensa. Bueno, ahí tenemos puntos importantes para desahogar, Berta. Bueno, lo que sí te puedo comentar es que incluso, y antes de cerrar, voy a hacer la siguiente ecuación. Mira, el artículo 41 me voy a permitir darle lectura y te dice, cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, cuando el contribuyente, aquí nos está estableciendo que cuando la propia autoridad, cuando la propia empresa realice la erogación directamente al tercero, bueno, se sigue estableciendo, excepto tratándose de contribuciones viáticos o gastos de viaje, deberás pedir cheque nominativo a favor de este.
o mediante traspaso de cuentas abiertas a nombre del contribuyente en las instituciones de crédito o casas de bolsa a cuenta abierta a nombre del tercero. Ese es el primer supuesto, Berta. Y fíjate el segundo. Y cuando dicho tercero, cuando el tercero con su dinero pague por cuenta de la empresa, entonces sí se permite. Lo importante es tener un control adecuado referente a esa cuenta, porque son cuentas de control que le gusta a la autoridad y por ahí nos pueden dar un susto en cuanto a la determinación de un crédito, ¿verdad? No obstante, aquí te dejo este artículo 41, sí, y yo lo entiendo, por eso la plática del día de hoy. Te comento, Berta, que bueno, realmente dentro del cliente que tenemos que nos llegó esta semana, pues le están cobrando un impuesto impresionante precisamente por esta práctica indebida y tú me lo acabas de corroborar y enfatizar. Ya me comentas que esa cuenta de acreedores ya es por una cantidad inmensa. Bueno, pues es a lo que nos estamos enfrentando y Berta, es por eso la necesidad que vamos estableciendo de las pláticas los días viernes. Raúl, firmamos un contrato con un cliente, con una SC, pero el primer pago lo realizó un socio. ¿Se puede considerar la figura de pago de terceros? Es correcto. Ahí lo tenemos, ahí tenemos uno de los puntos de acuerdo al artículo 41, Raúl. Ya hicimos la explicación. Panuncio, ¿existen argumentos legales para que no se consideren dividendos fictos los préstamos a socios? Bueno, pues ya establecimos pues toda la temática de la legalidad. Bueno, aquí nos tendríamos que ir a un juicio, pero bueno, realmente esto ya ha quedado superado por parte de los tribunales. Entonces, realmente va a ser muy difícil que te vayan a conceder una resolución favorable. Y entiendo perfectamente la inquietud. Carlos, tengo el mismo caso de gastos pagados en efectivo. El reembolso lo hago hasta que los solicitan vía cheque. ¿Está bien? Bueno, digo, insisto, el artículo 41 que lo tenemos ahorita presente en la lámina, pues permite esa mecánica, permite ese juego de gastos por cuenta de un tercero. Lo importante más allá de tenerlo es que lo tengan controlado, puesto que en el momento, y esto se lo digo por experiencia, cuando llega la autoridad, toda la cuenta que va vinculada de gastos por cuenta de un tercero lo relacionan con el estado de resultados y todo lo quieren hacer no deducible, por lo cual te invito a que lo tengas perfectamente bien controlado y es totalmente defendible. Manuela, ¿cómo puedo bajar el material? Gracias por la conferencia. Manuela, el material te debió de haber llegado. Si no te ha llegado, ingresa a la página de Sodesa SC. Ahí te va a pedir información como tu nombre, tu correo. Una vez que lo retroalimentas, te apertura y ahí puedes bajar incluso el video que vamos a ver el día de la grabación que tuvimos el día de hoy y el material correspondiente. Pues bueno, no me queda más que agradecerles el hecho de que hayan confiado en el de La Voz, en que hayan confiado en Sodesa. Si alguien gusta agregarse al grupo de WhatsApp, háganlo a través de la vía por la cual contactaron este curso para que los demos de alta y nos vayamos retroalimentando mutuamente, porque, insisto, la única forma para poder solventar nuestras inquietudes es hacer esta comunidad y en dado caso que requieran un tema para viernes en particular, lo pueden solicitar y lo que hacemos en tema colegiado aquí con los demás socios, bueno, pues se advierte si da para el tiempo para el tema de una hora y con todo gusto lo podemos plantear como una plática para los viernes. Muchísimas gracias por todo y que tengan un excelente y extraordinario viernes.